El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Bueno, y llega el turno de visitar uno de estos municipios que tenemos que pasar por allí, ¿no? Esas visitas indispensables, este Aragón vaciado, que nos trae, como siempre, Sergio Larraga. Bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Hasta dónde nos vamos a ir hoy? Pues hoy volvemos a tierras de la provincia de Zaragoza. Nos vamos a la comarca de las Cinco Villas, pero nos vamos a las Altas Cinco Villas, al norte. Bien al norte, ya prepirineo, aunque sea provincia de Zaragoza. La provincia de Zaragoza hace una forma así hacia el norte que casi toca el Pirineo. Es que, perdona que te interrumpa, cuidado con las Cinco Villas, porque es extenso. Efectivamente, es una comarca con un territorio muy extenso y ya te digo, va casi del Pirineo al valle, casi. Y vamos a visitar una localidad que es una preciosidad muy conocida, como es Sos del Rey Católico, con un patrimonio histórico artístico precioso, pero muy afectado también por la despoblación, como luego veremos. Es uno de los pueblos oficialmente además más bonitos de España, a la altura pues de, no sé, Aínsa, Albarracín. Al que le guste este tipo de pueblos, Sos del Rey Católico le va a encantar, cada uno en su estilo. Sos del Rey Católico es un estilo medieval también muy propio y muy ligado evidentemente, como su propio nombre y apellido indican, a la historia del Reino de Aragón, porque aquí nació nada más y nada menos que Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. Así que, pero muy afectado por la despoblación, como veremos. Eso te iba a preguntar, ¿por qué incluimos a Sos del Rey Católico como pues precisamente por eso, porque es un buen ejemplo y porque como es bastante conocido y precisamente porque tiene unos reclamos turísticos realmente buenos y lo conoce todo el mundo y es muy visitado, la gente se hace la idea de que es un pueblo bastante más grande y sin embargo pues no, en su día fue un pueblo demográficamente grande, ahora es un pueblo pues intermedio en el contexto de Aragón, pero no es tan grande como la gente piensa. Y además porque tiene unas herramientas desde el punto de vista cultural, patrimonial, etcétera, que le van a suponer un auténtico motor para que salgan adelante como ya lo están haciendo. ¿Y cuántos habitantes tiene hoy Sos? Pues Sos, lo que es el conjunto del término municipal, es un pueblo que tiene 568 habitantes, 568. 568, bueno, pues para la realidad aragonesa es un pueblo mediano. Demográficamente no es de los grandes, pero tampoco es de los pequeñitos como hemos visto. Esto el término municipal, 568, porque dentro del término municipal, como luego veremos, hay varios núcleos. De estos 568, la mayor parte viven en Sos del Rey Católico, en el núcleo, que viven ahí 477 personas. Hay otro núcleo demográfico destacado que es Sofuentes, que viven 78, y otro chiquitín que se llama Campo Real, que tiene 6. Pero oficialmente, como luego veremos, hay otros 2 núcleos que censalmente tienen 0 habitantes, que son Barués y Mamillas. Y tamaño pues intermedio para Aragón, 568 habitantes, pequeñito objetivamente para otras localidades y con una densidad de población muy bajita. De esas que decimos que a veces roza casi lo desértico, 2,6 habitantes por kilómetro cuadrado, que es muy poquito. La densidad media de Aragón, densidad de población media, es de creo recordar, unos 28 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pues en Sos en el término 2,6. Por lo tanto, esa primera característica de núcleo pequeñico del Aragón vaciado se cumple en el caso de Sos, del Rey Católico. ¿Y cómo ha sido la evolución demográfica? Pues responde también, sigue el patrón perfectamente de descenso de población continuado, con una pequeña especialidad que ahora veremos, desde hace un siglo, un poco más. Fíjate, hace un siglo, en los años 20 del siglo XX, en 1920, por ahí, tenía casi 3.800 habitantes. Era un pueblo demográficamente fuerte, 3.800. Y sin embargo, desde principios del siglo XX hasta ahora, en este siglo, ha ido bajando de población hasta llegar a los actuales 568. Es decir, se ha dejado un 75% de la población se la ha dejado en este intervalo. Y es una curva descendiente, pero que además entre los años 50 y 70, no digo que caiga en picado, pero cae bastante más fuerte que en el resto de intervalos de tiempo. Precisamente por ese abandono del medio rural que hubo en los años 50 y tal, pues se ve que afectó
ese descenso muy acusado mucho en Sos del Rey Católico. Por lo tanto, esa segunda característica del Aragón vaciado, que demográficamente ha perdido muchísima población, la cumple también Sos del Rey Católico. Y nos hablabas de esta dispersión que existe También, en el núcleo. También tiene, no tanto como otras comarcas, sobre todo las oscenses del Pirineo, que son términos municipales en los que hay muchos núcleos chiquitines y se agrupan en un término municipal. En el caso de Sos del Rey Católico pasa lo mismo, pero no tan numeroso. Pero a pesar de todo tienen al menos 5 núcleos oficiales. Como hemos dicho antes, Sos del Rey Católico, que es el núcleo más grande, Sofuentes, que tiene 70 y tantos habitantes, Campo Real, que tiene censadas 6 personas, y luego en un censo de 0 habitantes, pero que ahí están, son Barués y Mamillas. Ocurre que a estos 5 núcleos habría que añadirles otros núcleos que ya no existen porque fueron deshabitados. Está pues Vico o Añues, que todavía tiene un castillo muy bonito del siglo no sé, XV o XIV, pero están ya deshabitados y no se les considera núcleos oficialmente. Pero bueno, vemos que hay cierta dispersión municipal en el término municipal. Envejecimiento de la población, que supongo que también será otro factor clave. Lo cumple porque es que Sos del Rey Católico cumple rajatabla. Población envejecida, núcleo pequeño, evolución a la baja, dispersión, población envejecida también. Siempre cogemos esos dos datos. ¿Qué porcentajes de mayores de 65 años hay en SOS? Bueno, pues hay un 36, casi un 37% de la población en SOS, en el término municipal, tienen más de 65 años. En Aragón ese 36% es un 22% y ese 22% es alto. Con lo cual habla de envejecimiento. O la otra ratio que cogemos siempre, ¿cuántos años tiene el habitante el aragonés medio? 45 años, 45 años y pico. ¿Cuántos años tiene de media los residentes en SOS? Casi 55, 10 años más. Por lo tanto, la población y la pirámide demográfica está envejecida. Y económicamente, ¿qué estructura tienen o cuál han tenido? ¿No? Porque ahora el turismo seguro que es clave. Siempre tradicionalmente, bueno, pues las 5 villas ya sabemos, el cereal, la agricultura, ganado. En los últimos años ha ganado mucho espacio efectivamente el sector servicios, pero el sector primario, es decir, agricultura, ganadería, sigue manteniendo un peso importante. Y esto se ve en los dos conceptos que también traemos siempre a colación. Afiliaciones a la seguridad social. De todos los regímenes, el 68% pertenecen al sector servicios. Comercio, hostelería, restauración, alojamientos, etcétera. Y un 17% son de agricultura, que para hacer seguridad social todos regímenes está muy bien, este es fuerte. Y si cogemos la estadística de los autónomos, ahí están súper igualados. Servicios tiene casi un 40% de las afiliaciones del RETA, pero es que agricultura tiene un 39%. Entonces esto habla de un sector de servicios que se está desarrollando bien, pero de un sector primario de agricultura y ganadería que también tiene su fuerza. Concretamente, en agricultura, cereal para grano, evidentemente, son una potencia las 5 villas, y en ganadería tiene una buena cabaña de ovino y tiene todavía su fuerza, bastante fuerza. Cada vez coge más potencia también el sector servicios, pero en este sentido parece que está bien, por lo menos está bien distribuida la estructura. ¿Y qué podemos encontrar hoy en Sos del Rey Católico? Sos del Rey Católico, vamos a empezar por los pueblos pequeños porque hay que ponerlos en valor. Hemos dicho que había hasta 5 núcleos y algunos más dentro del término. Sofuentes, que es ese pueblo que tiene 76 habitantes o 74, merece la pena acudir porque podremos ver una casa-torre que ellos llaman el mausoleo. Es una torre defensiva del siglo XV porque aquí estaba la frontera con el Reino de Navarra. Por lo tanto, es un castillo defensivo del siglo XV, de la raya, de la línea fronteriza, para que los navarros no invadieran Aragón. Eso se puede ver. Tiene también un convento de los escolapios del siglo XVIII, de estilo barroco, y es un pueblecito de 70 y tantos habitantes. Y tiene un crucero de caminos que es una maravilla, que es bien de interés cultural. Un día hablaremos de los cruceros de Aragón porque eso es para hacer un libro entero. Y una cosa muy curiosa, en Sofuentes, si tenéis tiempo, vais a poder ver un montón de estructuras que hablan de su pasado agrícola y ganadero. Mugas, corrales, cabañas y abejares. Es una cosa muy curiosa. Hay un montón de abejares para mantener las colmenas y están todavía que se pueden ver. Estos Sofuentes, Barués, que es uno de esos pueblos que tienen 0 habitantes censalmente, pues hay nada más y nada menos que la iglesia de Santa María, que tiene origen en el siglo XIII, aunque luego fue reformada en el XX, y tiene una pila bautismal del siglo XII.
y casas, las típicas casas aragonesas de la zona, Casa del Fraile, Gallarrico y Santico, por ejemplo, son casas de por ahí. Mamillas, que es otra de estas localidades que tienen 0 habitantes censalmente, tiene a Casa Cortés, que es muy bonita porque tiene una chaminera que no es troncocónica, sino prismática, es una cosa muy curiosa, y de estos pueblecicos que están deshabitados, que entre comillas han desaparecido, pues bueno, Vico tiene restos de casas, Añués tiene un castillo del siglo XIV, también en la zona fronteriza. No perder de vista eso, pero evidentemente quien va a Sos va a ver uno de los núcleos urbanos mejor conservados y más bonitos de España, no solo de Aragón. Es espectacular. Sos, a quien le guste visitar pueblos, como decía antes, estilo Aínsa, Albarracín, pueblos medievales, cada uno en su estilo y con su identidad, Sos está en primera fila. El conjunto monumental del casco urbano también fue declarado bien de interés cultural y está ligado evidentemente a Fernando el Católico, como luego veremos, y al cine, porque aquí Berlanga grabó la famosa película de La Vaquilla, y eso lo podremos ver también en el núcleo. ¿Qué destacaría del núcleo de Sos? En términos generales, el entramado de las calles, que es medieval. Está plagada de casas fuertes, casas nobles, con sus portales, sus escudos, sus ventanas medievales claramente, muros de piedra, fantástico. Pero es que además vamos a encontrar iglesias, edificios civiles, murallas, torreones. Es un pueblo medieval y un barrio de la judería espectacular también. O sea, muy bonito con alguna cosica que veremos. Edificios en concreto que podemos destacar, la casa de la Villa, el ayuntamiento, que es del siglo XVI, es renacentista, el típico palacio renacentista de esta zona, 3 plantas, con el escudo de la localidad encima del portal y con la galería de arquillos renacentista aragonesa de este tipo de palacio. Y con unas inscripciones también muy curiosas de 1681 del Antiguo Testamento. El castillo, evidentemente, del siglo XII, que tiene una torre defensiva también en esa línea fronteriza con el Reino de Navarra. La iglesia de San Esteban, otra maravilla también, dispone además de la iglesia de una cripta y de un claustro, y tiene una pila bautismal, creo que era del siglo VIII, nada más y nada menos. Hay visitas guiadas, pasamos muy rápido por ellas, pero es una maravilla. La lonja, evidentemente, lugar de mercado, con sus arcos. Un colegio de las escuelas pías también del siglo XVIII, que es una pasada, que actualmente es el colegio público, y ese barrio de la judería, con casas también típicas de la zona, con el entramado de calles medieval, y en alguna casa está la mezuza, los restos de la mezuza, que es un cuadradito que había en las puertas, en los marcos de las puertas de las casas de los judíos, que ellos tocaban para bendecirse. La típica costumbre de los cristianos de que sales de casa y te santiguas, pues los judíos tocaban la mezuza. Pues aún queda alguna mezuza por ahí. El Palacio de Sada, evidentemente, siglo XV, ahí nació Fernando el Católico y de hecho ahora es un centro de interpretación de este magnífico monarca aragonés, uno de los mejores políticos de la historia según Maquiavelo, nada más y nada menos. El Palacio de Español de Niño del siglo XVI y un soportal de mercado que es una maravilla, es donde estaba el antiguo mercado medieval, y ahí vamos a encontrar dos cosas muy curiosas: el hueco donde se ponía la balanza romana y la vara aragonesa. ¿Qué es la vara aragonesa? Estaba también en el portal de la Catedral de Jaca. Era la unidad de medida del Reino de Aragón. En lugar del metro, pues antes de que estuviera el metro, aquí lo medíamos todo en varas, que medían aproximadamente unos 77 centímetros más o menos. ¿Y por qué estaba en la puerta de la Catedral de Jaca o aquí en esta zona del mercado de Sos? Pues porque era ahí donde hacía falta para las compras y las ventas para medir. La tela, las cuerdas, pues ahí podéis encontrar perfectamente la marca. Portales, murallas, de todo. Y esa ligazón con el cine tan bonita, porque Berlanga pues rodó ahí la famosa película de La Vaquilla que conocemos prácticamente todos, y tiene una escultura de Berlanga, la tiene también arriba al lado de la iglesia. Es muy bonito. Se puede pasar un fin de semana completo para ver muy bien organizadas las visitas en Sos y los pueblecicos de alrededor también. Tienen una serie también de tradiciones muy importantes, como es su feria medieval de agosto, las hogueras ahora en el mes de enero de San Sebastián, y un parador de turismo pues espectacular también. Con lo cual, fíjate, un pueblo pequeñico
500 y pico habitantes, que ha sufrido la despoblación de una manera muy dura, pero que está llamado a cumplir un papel muy, muy importante en esa zona de las 5 villas. Bueno, pequeño, pero de sobra es conocido, ¿no? Yo creo que quien no ha pasado por Sos. Es una maravilla. Está aproximadamente a 1 hora y 3/4 de Zaragoza. Y a lo mejor 1 hora y media, un poquito más de Huesca, de la ciudad de Huesca. Pero merece la pena acudir, ¿eh? Es una maravilla. Bueno, pues todos los que nos estén viendo y escuchando que no hayan visitado Sos, están invitadísimos a pasar por allí. Y Sergio Larraga, gracias por estar con vosotros. nosotros. Y hasta aquí un nuevo programa de Aragón Vaciado, hoy hasta Sos del Rey Católico. Pero ya saben que visitamos todos esos municipios que, pese a la despoblación, pues tienen un enclave mágico. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.